¿Alguna vez has sentido que mientras el mundo a tu alrededor parece estar al borde de una terrible tercera guerra mundial, la batalla más sangrienta, destructiva y silenciosa se está librando en absoluto secreto dentro de tu propia mente y de tu propio corazón? ¿Te has preguntado por qué, justo en este momento donde escuchamos constantes rumores de guerras, misiles cruzando los cielos y naciones enteras levantándose contra naciones, tú sientes una opresión espiritual tan asfixiante que te cuesta hasta respirar por las mañanas y conciliar el sueño por las madrugadas? Hoy traigo para ti una de las mayores revelaciones que jamás hayas escuchado para tu vida, en relación a las terribles noticias que alarman al mundo y la verdadera guerra espiritual interna que te está consumiendo por dentro y que nadie más ve. Por lo que más quieras, no saltes este video por nada del mundo, te lo suplico con el corazón en la mano. No pienses ni por un segundo que este es solamente un video repetido más de noticias trágicas o de reflexiones vacías, porque esta es una revelación urgente, un mensaje crítico y salvavidas que tu alma estaba buscando desde hace mucho tiempo en medio de su desesperación. Un día más, quiero recordarte, mi amado guerrero, que no fuiste tú quien encontró este canal en medio del inmenso y ruidoso mar de Internet, sino que fue este canal de pecados hebreos el que te encontró a ti, precisamente en este momento exacto de tu vida donde sientes que ya no puedes soportar más con la presión de tu hogar y de las noticias globales. Cada video de este espacio tiene un propósito clave, un diseño divino exclusivo para tu situación actual. Antes de empezar el estudio bíblico profundo sobre cómo el destino de Irán, el conflicto de Israel y las decisiones de Estados Unidos son un espejo profético y aterrador de tu propia lucha espiritual, voy a contarte una breve pero impactante historia antigua que refleja completamente el mensaje que vamos a analizar y estudiar en el día de hoy. Lo que ocurrió con el valiente protagonista de esta historia antigua podría ser el aviso clave que evitará tu ruina, una advertencia de lo alto para tu vida en este preciso instante. Al haber hecho clic en este material, estás a punto de descubrir algo tan impactante que romperá las gruesas cadenas de ansiedad que te mantienen cautivo y te dará la estrategia bélica espiritual definitiva para ganar esa guerra que te está secando los huesos. Ignorar esta historia hoy sería un error fatal, una oportunidad perdida de recibir la libertad que tanto clamas en tus madrugadas de insomnio. Por favor, quiero que dejes en los comentarios esta frase inspiradora para sellar tu compromiso con tu fe hoy mismo. Mi verdadera victoria comienza cuando entrego mis batallas secretas a Dios. Escríbelo ahora. Declara esa victoria sobre tu casa. Si aún no te has suscrito a este espacio sagrado, te animo a hacerlo ahora mismo. El propósito bíblico de unirte a esta familia de fe es edificar una inquebrantable muralla de intercesión mutua. La palabra de Dios dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El enemigo lucha con garras y dientes, moviendo influencias oscuras para aislarte, para que no participes de esta familia de guerreros y no escuches estas verdades que exponen sus mentiras. Si te vas ahora, le estarás dando la razón a esa voz de desánimo que te dice que no hay salida, y te sentirás culpable por abandonar tu propia cura. Siente el inmenso peso eterno de este momento. Ignorar este llamado es darle la espalda a tu propia sanidad. Quédate hasta el último segundo, te aseguro que este mensaje cambiará tu vida para siempre. Voy a comenzar con la historia. En los tiempos antiguos de la polvorienta y ruda tierra de Canaán, mucho antes de que los grandes imperios modernos trazaran sus fronteras con sangre y hierro, vivía un hombre valeroso llamado Arturo. Aunque su nombre resonaba a tierras lejanas,
Él había nacido en los valles pedregosos del sur, un lugar donde la supervivencia era una guerra incesante y diaria contra la inclemente sequía y los despiadados saqueadores del desierto. Arturo no era un rey de cuna de oro, ni un soldado condecorado, era un humilde constructor de murallas de piedra, un hombre de manos agrietadas, espalda encorvada por el peso de las rocas y una mirada cansada que conocía perfectamente el abrumador peso de la responsabilidad de proveer y proteger a los suyos. Pero Arturo cargaba con una desgracia silenciosa y asfixiante en sus hombros. Cada vez que lograba, con sudor y lágrimas, levantar su casa y hacer que sus cultivos prosperaran mínimamente, una calamidad totalmente inesperada y cruel lo destruía todo, dejándolo en la miseria. Una temporada, una extraña plaga devoró su trigo en cuestión de días. En la siguiente cosecha, sus propios socios de comercio lo traicionaron en la oscuridad de la noche, robándole la poca plata que había ahorrado durante 10 penosos años. Arturo sentía en sus entrañas que una maldición invisible e implacable lo perseguía día y noche, derribándolo justo en el exacto instante en que creía poder volver a levantar la cabeza para respirar. La situación llegó a un punto de desesperación absoluto cuando se corrió el terrorífico rumor de que un ejército extranjero, despiadado, sanguinario y sumamente numeroso, avanzaba desde el norte para invadir el valle y destruir todo a su paso. Todos los habitantes de la región comenzaron a fortificar la ciudad presos del pánico, y Arturo, por su experiencia con las piedras, fue encomendado a liderar la defensa militar de la puerta principal. Mientras los tambores de guerra de los invasores resonaban a lo lejos, haciendo temblar literalmente la tierra bajo sus pies, la verdadera y más oscura tragedia de Arturo no venía de afuera de la ciudad, sino de su propio hogar. Su hijo mayor, influenciado por la codicia, la cobardía y el miedo al ejército invasor, había hecho un pacto secreto en las sombras con los enemigos, prometiendo dejar una brecha abierta en la gran muralla a cambio de oro extranjero y la garantía de su propia vida. La noche antes del inminente y letal ataque, Arturo descubrió la espantosa traición. El dolor punzante en su pecho fue millones de veces más fuerte que la herida de cualquier espada enemiga. Se dio cuenta, con lágrimas en los ojos, de que había estado tan obsesionado mirando hacia el horizonte infinito, temiendo a los ejércitos extranjeros y a la guerra externa, que descuidó por completo las grietas morales en su propia familia, en su propia sangre y en su propia alma. El enemigo de afuera no necesitaba gastar fuerzas en romper la muralla, si el corazón de los defensores adentro ya estaba completamente podrido y corrompido. En un giro trágico y doloroso, Arturo tuvo que tomar la decisión más desgarradora y severa de toda su existencia terrenal: entregar a su propio hijo amado a los ancianos de la ciudad para salvar a cientos de inocentes de una masacre, sabiendo perfectamente que la ley antigua exigía el destierro absoluto al desierto sin agua. Al amanecer, cuando el inmenso ejército enemigo vio que su infiltrado había fallado y la muralla estaba sellada con la sangre, las lágrimas y el dolor del incorruptible Arturo retrocedieron asustados por la férrea y sobrenatural determinación de ese pueblo. La ciudad entera se salvó de la invasión externa y celebraron con gritos de júbilo. Pero Arturo quedó sentado, solo y desolado, entre las frías piedras de su casa vacía, llorando amargamente su pérdida. Había ganado de forma aplastante la gran guerra que todos los vecinos veían y aplaudían, pero sentía en lo más profundo de su ser que había perdido de manera humillante la batalla secreta de su corazón. El propósito de esta prueba brutal y despiadada no era simplemente proteger unas viejas piedras de la ciudad, sino revelar de manera contundente que la amenaza más mortal y venenosa siempre acecha astutamente en nuestras propias debilidades ocultas.
en aquello que cobardemente nos negamos a confrontar dentro de nuestras propias murallas personales. Presta muchísima atención a esto, mi amado hermano y compañero de milicias, porque el final de la desgarradora historia de Arturo no es simplemente un relato entretenido del pasado, es un mensaje directamente enviado por el cielo, una carta urgente con tu nombre, para ti en este preciso e irrepetible instante. Tú y yo sabemos perfectamente en nuestro espíritu que no estás aquí escuchándome por mera casualidad. El Espíritu Santo en su infinita misericordia ha guiado tus pesados pasos hasta este video, porque te has sentido exactamente igual que el pobre Arturo, mirando con un terror paralizante los tambores de guerra que suenan a lo lejos, sumamente preocupado, ansioso y estresado por los titulares de las noticias mundiales, por las aterradoras amenazas de conflictos nucleares entre Irán, Israel y los Estados Unidos, sintiendo que el mundo entero se desmorona a pedazos y que la economía, tu seguridad laboral y la paz de tu familia penden de un hilo muy fino. Pero hoy vengo, encomendado por el Altísimo, a corregir tu enfoque distorsionado con la autoridad espiritual que Dios me ha delegado. Vengo a decirte, mirándote a los ojos a través de estas palabras, que estás cometiendo un gravísimo error crítico que te está costando la vida. Estás permitiendo, de manera negligente, que tu mente sea totalmente secuestrada por el pánico global, mientras ignoras por completo las enormes brechas que se están abriendo en la muralla de tu propia vida íntima. La verdadera guerra, la que el enemigo antiguo realmente quiere que pierdas de forma miserable, no se está librando en el Medio Oriente ni en los parlamentos de las potencias mundiales. Se está librando violentamente en tu mente, en tus emociones rotas, en tu matrimonio distanciado, en tu relación fragmentada con tus hijos y en tu patética falta de intimidad con Dios en la habitación secreta. Como pastor, educador y guía espiritual en este espacio sagrado, es mi deber moral confrontarte con profundo amor fraternal, pero con una severidad inquebrantable. ¿De qué te sirve conocer todos los detalles geopolíticos de una guerra internacional, opinar sobre quién tiene la razón en Medio Oriente, si tu propio hogar está en ruinas por la falta de perdón, por la ansiedad descontrolada y por el pecado oculto que te avergüenza? Las señales de este desastre interno son claras, y quiero que evalúes tu vida con total honestidad ahora mismo, sin excusas de víctima. Te voy a dar las señales de alerta temprana de que estás fracasando en tu guerra espiritual. Si te despiertas con taquicardia por las madrugadas pensando en el futuro económico, si respondes con ira injustificada a tu esposa o a tus seres queridos porque estás saturado de noticias negativas y frustraciones, si has dejado de doblar tus rodillas para orar porque sientes que Dios está sordo o distante frente al caos mundial, esas son las señales inequívocas y dolorosas de que estás perdiendo tu guerra espiritual interna por goleada. Arturo miraba el horizonte con binoculares, pero descuidó su propio hogar. Tú estás mirando las pantallas de tu teléfono todo el día, pero descuidando tu espíritu inmensamente. Quiero liberarte de la pesada culpa hoy mismo, porque sé que no es fácil vivir como proveedor en estos tiempos tan oscuros y demandantes. Eres un escogido, mi hermano, una especie de elegido divino, a quien el Dios de los ejércitos le está abriendo los ojos hoy de par en par para que dejes de ser una débil víctima del terror mediático y te conviertas, de una vez por todas, en un comandante invencible de tu propia fortaleza espiritual. Necesitas aplicar urgentemente este manual de instrucciones espirituales que te entrego hoy. Paso 1 de tu restauración. Apaga el ruido externo inmediatamente. No dejes que el miedo tóxico de las naciones sea tu alimento diario ni tu primer pensamiento al despertar. Paso 2 de tu liberación. Identifica al verdadero y sutil enemigo, que no es un presidente extranjero, sino el espíritu inmundo de temor, ruina y división que busca entrar a tu casa para destruirla.
Paso 3 de tu victoria. Sella herméticamente las brechas de tu muralla a través del arrepentimiento genuino y la oración de guerra ferviente. Dios te ha traído a esta clase magistral para educarte, para enseñarte a obtener los mayores y más gloriosos beneficios de estar alineado a su voluntad, poseer una paz inamovible que sobrepasa todo entendimiento humano. Sé que estás asimilando profundamente cada palabra de esta clase y por eso necesito que interactúes conmigo ahora mismo. Necesito urgentemente que comentes ahí abajo una experiencia personal donde sentiste que tus propios problemas internos y tus malas decisiones te hacían muchísimo más daño que las amenazas externas que te rodeaban. Algo parecido a lo que sufrió el pobre de Arturo. Te explico la inmensa importancia espiritual de hacer esto. Cuando confiesas tu debilidad públicamente y rompes tu orgullo de hombre fuerte que no necesita ayuda, es ahí, en esa vulnerabilidad, donde la gracia aplastante de Dios entra con un poder sanador brutal. Necesito conocer tu historia personal en los comentarios para poder realizar una oración específica, protectora y profunda por ti y tu familia, esta misma noche en mi tiempo de intimidad. Pero por lo que más quieras, no te detengas en tu proceso, no pauses este video bajo ningún motivo ni distracción, pues el Espíritu del Señor está hablándote directamente al corazón en esta reflexión, operando en tu mente, y debes quedarte estrictamente hasta el final de este mensaje para dejarme tu nombre completo y poder sellar tu total liberación en esta jornada. Para entender verdaderamente la magnitud monumental de lo que estamos enfrentando en el mundo espiritual, quiero llevarte a una reflexión bíblica aún más profunda y transformadora sobre un personaje fascinante que vivió una situación aterradora, muy similar a la de nuestro protagonista Arturo y a lo que tú, mi valiente oyente, vives hoy en tu cotidianidad. Hablemos con reverencia del gran rey Josafat. Josafat recibió en su palacio una noticia totalmente paralizante y destructiva. Una gran multitud, una coalición inmensa y despiadada de ejércitos enemigos sanguinarios, venía marchando velozmente contra él y su gente. Era un escenario de guerra inminente, de aniquilación, de destrucción total de su nación, tal como los escenarios catastróficos que hoy los noticieros nos pintan a diario sobre posibles conflictos nucleares devastadores o el estallido de una tercera guerra mundial que arrase con nuestra civilización. Pero Josafat, como gran estratega espiritual, no cometió el torpe error carnal que tú has estado cometiendo últimamente. Josafat no se puso a analizar desesperadamente las sofisticadas armas del enemigo. No reunió a sus generales para llorar por la desventaja numérica, ni se dejó consumir por el pánico tóxico de la tragedia inminente. La poderosa palabra de Dios dice que él humilló su rostro de inmediato para consultar a Jehová y pregonó un ayuno radical en todo su territorio. Josafat se dio cuenta instantáneamente de que la aterradora batalla física y política que se avecinaba era solo un espejismo, un simple reflejo de una inmensa y desesperada necesidad espiritual en su pueblo. Él entendió, con sabiduría celestial, que si ganaba primero la guerra espiritual de la dependencia absoluta y la fe inquebrantable de forma interna, el Dios Todopoderoso se encargaría milagrosamente del ejército invasor en el plano físico. Y así fue. Sus enemigos se destruyeron entre ellos mismos. Esta es la relación directa y sagrada con tu vida moderna, mi hermano. Tú estás enfrentando constantemente tus propios ejércitos de Irán, tus propias y monstruosas amenazas inmensas que parecen invencibles, ya sean montañas de deudas impagables que te asfixian, diagnósticos médicos aterradores que te quitan el aliento, hijos en rebeldía que rompen tu corazón, o el simple pero paralizante temor
al inminente colapso económico mundial. Pero lamentablemente, te la pasas luchando inútilmente con tus propias y limitadas fuerzas carnales, llenándote de ansiedad corrosiva, perdiendo el sueño, olvidando por completo que la verdadera e infalible estrategia es rendir tu mente fatigada ante el Creador del universo. Te animo profundamente, como tu consejero espiritual, a que cuando termine de bendecirte con este video, busques la maravillosa historia del rey Josafat en tu Biblia y medites en ella palabra por palabra, alimentando tu fe. Y mientras reflexionas en esta grandiosa verdad, te pido que ahora mismo, sin pensarlo dos veces, comentes tu edad ahí abajo en la caja de comentarios. Te explico el majestuoso propósito divino de esta sencilla acción. Al escribir tu edad con fe, estás declarando proféticamente ante el mundo espiritual que no importa en absoluto cuántos años hayas vivido arrastrando cargas, ni cuánto tiempo valioso hayas perdido en la preocupación estéril. Hoy, exactamente a tu edad actual, Dios te levanta, te renueva las fuerzas como a las águilas y te posiciona como un guerrero sumamente útil para su reino, demostrando que tus mejores y más gloriosos días de victoria espiritual apenas están por comenzar en tu vida. Miremos objetivamente el mundo en este preciso mes en el que estamos viviendo. Vemos aterradores misiles cruzando los oscuros cielos del Medio Oriente. Vemos a la pequeña pero armada nación de Israel en una alerta máxima constante, a Irán moviendo de forma amenazante sus piezas militares, a la enorme potencia de Estados Unidos en medio de convulsiones políticas, tensiones electorales y despliegues militares sin precedentes. El mundo entero contiene la respiración con terror. Pero escucha bien esto. Esta inmensa convulsión geopolítica internacional es exactamente el telón de fondo perfecto que el enemigo de las almas usa astutamente para infiltrar su veneno de desesperanza directamente en tu mente. El caos mundial es simplemente la gran cortina de humo diseñada por las tinieblas para que tú descuides trágicamente tu propia alma y tu relación con el Padre. Por eso te felicito, sí. Te felicito con todo el fervor de mi corazón pastoral por estar aquí en este preciso momento consumiendo ávidamente contenidos que edifican y blindan tu espíritu y no malgastando tu tiempo en contenidos vacíos, bailes ridículos de Internet o debates cargados de odio político como tristemente hace la inmensa mayoría de la gente hoy en día, caminando como ovejas al matadero. Tú, en cambio, estás alimentando a tu hombre interior de manera inteligente, estás fortificando las murallas de tu mente con verdad, y eso tiene garantizada una recompensa eterna y terrenal gigantesca. Estás aprendiendo de forma magistral a solucionar el terror paralizante que te ataca al entender de una vez por todas que la geopolítica de toda la Tierra está totalmente bajo la soberanía absoluta e incuestionable del Dios de los cielos, y que tu única, gran y verdadera responsabilidad en esta vida es mantener completamente limpio, sano y puro el sagrado territorio de tu corazón frente a los ataques de la ansiedad. Vamos a llevar intencionalmente esta reflexión a un nivel intelectual y espiritual aún más profundo y revelador, porque necesito desesperadamente que tu mente capte la impresionante ciencia divina que opera detrás de todo este proceso, combinando sin miedo las verdades irrefutables y milenarias de las Sagradas Escrituras con pruebas científicas y médicas modernas para aplastar toda duda. La avanzada neurociencia de nuestro tiempo ha descubierto con total certeza que cuando un frágil ser humano es expuesto de forma constante y masiva a crudas noticias de guerra, catástrofes financieras, plagas y amenazas de muerte global, una pequeña parte en el cerebro llamada la amígdala, que es el centro de control del miedo, se hiperactiva de manera anormal.
Esto provoca que tu propio cuerpo libere inmensos y tóxicos torrentes de cortisol, la conocida hormona del estrés, que literalmente actúa como un veneno lento en tu cuerpo, debilita gravemente tu sistema inmunológico, te hace propenso a enfermedades letales y destruye por completo tu capacidad mental de tomar decisiones racionales y sabias para tu familia. Te paraliza. Físicamente, tu cerebro entra en un doloroso estado de modo de supervivencia extrema, creyendo que estás en la trinchera de una guerra real, aunque simplemente estés sentado inofensivamente en el suave sofá de tu sala viendo el noticiero. Ahora, maravíllate viendo cómo la ciencia de hoy simplemente confirma lo que la perfecta y santa palabra de Dios ya nos había advertido amorosamente hace miles de años. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando consumes insaciablemente el terror y el pánico de las noticias internacionales sin usar el escudo protector de tu fe inquebrantable, estás secando tus propios huesos, te estás enfermando solo, estás perdiendo tu guerra interna de la manera más tonta, permitiendo que las destructivas ondas de choque de las bombas que caen a miles de kilómetros en el extranjero vengan a destruir la paz interior de tu santuario. Arturo, nuestro atormentado protagonista antiguo, vivió exactamente esa misma hipervigilancia destructiva enfocada en lo externo hasta que colapsó internamente perdiendo a su propio hijo. Tú y Arturo están íntimamente conectados hoy por esta misma fragilidad humana compartida. Pero hoy, exactamente al escuchar mi voz reprensora y amorosa, pasas a formar parte de algo mucho más grandioso y especial. Te unes a un selecto escuadrón de creyentes despiertos que están recuperando el control total de sus vidas. Entender y dominar este mecanismo biológico y espiritual es absolutamente crucial para tu sanidad total. Por eso te repito que es de vital importancia, un milagro providencial, que hayas encontrado hoy este video revelador y que asumas el compromiso inquebrantable de mantener este canal de historias hebreas como la principal espada y herramienta de tu rutina de estudio y blindaje espiritual. Aquí te entregamos el antídoto celestial contra el mortal veneno de este mundo en llamas. Y porque valoro tan profundamente tu noble presencia y tu valentía, quiero pedirte de favor que una vez más te tomes un pequeño momentito de tu tiempo, si no es mucha molestia para ti, mi estimado amigo, y comentes con orgullo la frase «Ya estoy suscrito» en los comentarios. Te abro mi corazón y te explico por qué te pido esto. Mi corazón pastoral se llena de una inmensa e inexplicable alegría. Mis fuerzas se renuevan cuando leo con mis propios ojos a ustedes, mis oyentes fieles y constantes, interactuar, comentar y vivir en este espacio de gracia en cada historia. A veces, esta ardua labor digital se siente muy solitaria y el enemigo constantemente intenta desanimarme susurrándome mentiras, diciéndome que nadie escucha, que mi esfuerzo es en vano, pero al leer cada uno de tus valiosos comentarios, el panorama cambia radicalmente y no me siento solo. Compruebo con gozo que hay personas de carne y hueso, guerreros como tú, pasando heroicamente por estas mismas guerras atroces a diario, y me alegra infinitamente el alma poder cruzar juntos este humeante campo de batalla de la vida. Y si por alguna inexplicable razón aún no formas parte de este ejército y no estás suscrito, te ordeno en amor que aprietes ese botón negro de suscribirse en este mismo instante mientras continuamos con paso firme desvelando esta magna revelación. En los próximos minutos te aseguro que las verdaderas perlas de este video hablarán tan directamente al centro de tu corazón que sentirás gruesas cadenas de opresión romperse y caer de tus hombros cansados. La guerra de Irán,
El destino profético de Estados Unidos y las tensiones en Israel son sin duda eventos que marcan los tiempos del reloj de Dios. Sí, no lo ignoramos, pero tu propia guerra interna es el campo de batalla definitivo donde se decide el destino de tu eternidad y la salvación de tu casa. El vil enemigo quiere mantener tu mente hipnotizada y enfocada obsesivamente en el Medio Oriente para que descuides criminalmente tu comunión a solas en tu propia habitación con el Creador. No le des ese nefasto gusto. Levántate con dignidad y reconquista tu sagrado territorio mental hoy mismo. Para consolidar de manera definitiva e irrevocable esta inmensa victoria en tu vida, debemos aprender a empuñar la espada aguda del espíritu con una precisión militar perfecta. La inmutable palabra de Dios es nuestro manual supremo de corrección, táctica y defensa. En la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 10, versículo 4, el valiente apóstol Pablo nos lanza, como un misil espiritual, una de las advertencias más poderosas y reveladoras de toda la historia bíblica. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha con suma reverencia y atención esto, guerrero cansado. Te lo digo con toda la firmeza pastoral de la que soy capaz, porque necesito imperiosamente que despiertes de ese letargo tóxico. Las oscuras fortalezas de las que habla Pablo en este pasaje no son para nada los impenetrables búnkeres de concreto subterráneos en el ardiente Medio Oriente, ni son las sofisticadas instalaciones nucleares ocultas de Irán, ni muchísimo menos los avanzados y temibles sistemas de defensa antimisiles del ejército de Israel. No, 1000 veces no. Las verdaderas y más letales fortalezas son los oscuros argumentos, los hábitos corruptos, los patrones destructivos de miedo crónico y los pensamientos persistentes de ruina financiera que el diablo ha enquistado profundamente en tu propia mente a través de años de malas noticias. Tu grave negligencia espiritual, tu mayor error táctico, ocurre diariamente cuando intentas inútilmente luchar contra la gigantesca ansiedad, usando métodos ridículamente carnales y humanos, quejándote amargamente con tus amigos, discutiendo violentamente de política en las tóxicas redes sociales, o consumiendo de manera adictiva pastillas de farmacia para lograr dormir un poco sin tener el coraje de buscar la verdadera raíz demoníaca del problema. Te confronto directamente a los ojos con un inmenso amor hoy. Debes detener esta locura, debes dejar de luchar cobardemente en tus débiles fuerzas de la carne. Yo mismo, tu pastor que te habla hoy, pasé por un oscuro y solitario valle de sombra de muerte muy similar a lo que tú estás padeciendo. Recuerdo claramente hace unos años, durante el inicio de una terrible crisis global que amenazaba con destruir la economía entera y reducir todo a cenizas, yo pasaba madrugadas enteras frente al frío brillo del televisor, con los ojos inyectados en sangre, viendo con espanto cómo los mercados colapsaban y las naciones más poderosas se amenazaban con el exterminio total. Mi estómago ardía de gastritis nerviosa. Mi salud física se deterioraba rápidamente por el pánico y me sentía totalmente rodeado, acorralado por enemigos invisibles que querían la ruina de mis hijos. Trataba de manera áspera y cruel a mi pobre familia porque mi nivel de estrés estaba envenenando mi cordura. Hasta que una gloriosa noche, totalmente quebrado, agotado y de rodillas en el frío piso, escuché la dulce pero firme voz del Señor confrontando mi cobardía en el denso silencio de mi llanto, diciéndome al oído: ¿por qué le temes tanto a los frágiles imperios y gobiernos de los hombres si tu alma inmortal me pertenece absolutamente a mí? En ese santo y eterno instante, mi falsa armadura de hombre rudo se hizo polvo y lloré desconsoladamente como un niño indefenso. Me di cuenta, con una claridad deslumbrante,
de que mi verdadera y única guerra no era contra la recesión económica mundial, ni contra los malvados presidentes corruptos, sino contra mi propia sucia y vergonzosa incredulidad a las promesas del Señor. Mi colosal error interpretativo fue pensar de manera arrogante que el control y la paz de mi vida dependían mágicamente de la estabilidad política y financiera del mundo exterior, cuando la realidad absoluta es que mi vida siempre ha dependido y dependerá exclusivamente de la roca inamovible de Cristo. Entiende hoy, mi amado hermano de milicias, que tu paz verdadera y duradera no se basa en la utópica ausencia de conflictos y guerras internacionales. Tu paz invencible radica en la abrumadora presencia de Jesucristo rigiendo en medio de tu peor conflicto interno. Corrige tu camino torcido hoy mismo. No te dejes arrastrar cobardemente por los furiosos y sucios vientos de pánico mediático. Aplica con fe urgente la poderosa y purificadora sangre del Cordero sobre el dintel vulnerable de tu mente ahora mismo. Levántate con la suprema autoridad real que te otorga Efesios 6 y vístete de toda, absolutamente toda, la pesada armadura de luz de Dios. Porque recuerda bien que tu combate a muerte no es contra sangre ni carne humana, sino contra los jerarcas, principados y huestes espirituales de gran maldad en las regiones celestiales que operan desde las sombras, fabricando los miedos globales simplemente para aplastar y pisotear tu preciosa fe local y familiar. He visto con profunda admiración tu encomiable perseverancia a lo largo de todos estos intensos minutos, y quiero detener todo para felicitarte sincera y efusivamente desde el fondo de mi corazón. Has logrado llegar hasta el majestuoso final de este profundo y desafiante recorrido espiritual, lo cual demuestra sin sombra de duda que no eres un simple, tibio y aburrido espectador de la vida, sino un verdadero, temible e imparable guerrero espiritual con un valor incalculable para los propósitos del cielo. Mientras la enorme mayoría de los débiles abandonan huyendo cobardemente a la primera señal de incomodidad porque no soportan el peso de la sana corrección bíblica, tú, con rostro de pedernal, has permanecido firme, absorbiendo valientemente el duro alimento sólido y abrazando la severa confrontación pastoral que es absolutamente necesaria para tu glorioso crecimiento. Eso, amado hermano, me llena de un genuino y profundo orgullo pastoral. Ahora te pido encarecidamente, como acto final de compromiso, que dejes plasmado en los comentarios tu nombre completo y sin abreviaturas. Quiero, y es mi deber sagrado, incluirte personalmente con tu nombre propio en las largas e intensas vigilias de intercesión que hacemos en este canal. Necesito registrar claramente quién es ese valiente soldado de Cristo que ha soportado estoicamente hasta el último segundo del reloj, demostrando ante las tinieblas su compromiso férreo e innegociable con su propia restauración mental y con esta comunidad de fe. Además, mi valeroso hermano, es de suma e imperativa importancia, y te lo digo con un fuerte tono de advertencia y urgencia espiritual, que compartas este video ahora mismo con alguien de tu círculo. Piensa rápidamente en ese amigo desesperado, en ese familiar lejano que hoy mismo vive inmerso y ahogándose en la depresión o preso de la destructiva ansiedad por las noticias mundiales, sintiendo en la soledad de su cuarto que todo en el mundo está perdido. Y si por alguna artimaña misteriosa en este preciso segundo nadie te viene a la mente que necesite oír esto de emergencia, te instruyo que es vital y absolutamente obligatorio que compartas este video públicamente en tu muro principal de Facebook, en los grupos en los que participas o en tus estados más visibles de WhatsApp, porque es un mandato ineludible que compartas la poderosa palabra sanadora de Dios a las naciones. Te advierto seria y frontalmente ahora mismo: Satanás, el gran engañador,
está luchando frenéticamente con todas y cada una de sus fuerzas oscuras y legiones demoníacas, lanzando dardos letales a tu mente, enviando absurdas distracciones terrenales, provocando interrupciones repentinas para que simplemente no lo hagas, para que los vitales mensajes de liberación de este canal queden tristemente silenciados y enterrados en el olvido del algoritmo. Por eso, si en este mismísimo instante sientes una apatía extraña, una excusa barata o una enorme pereza injustificada de mover tu dedo para compartir este contenido, o si te dices a ti mismo engañándote, bueno, lo haré más tarde, te garantizo con el respaldo de las Escrituras que esas sensaciones son 100% las influencias y fuerzas inmundas del maligno tratando de detener cobardemente la provisión y la bendición urgente que iba destinada para salvar a otro cautivo que está al borde del suicidio. Te ordeno espiritualmente que luches ferozmente contra esas patéticas fuerzas de inercia y pereza ahora mismo. Y no te atrevas bajo ningún concepto a irte de aquí, de mi presencia y de la presencia del Señor en este espacio, sin haber compartido victoriosamente este video en tus redes. Eres un poderoso canal de bendiciones infinitas. Compórtate y actúa verdaderamente como tal. Y cuando hayas cumplido fielmente esta gloriosa misión encomendada, te animo a buscar inmediatamente, sin perder un segundo, otro video de nuestro vasto y rico canal, sugiriéndote con convicción que hay un océano inmenso de potentes mensajes divinos, de maravillosas historias hebreas y de revelaciones profundamente escondidas que están ansiosamente esperando por ti para seguir fortificando tu espíritu inquebrantable en estos tiempos mundiales tan sumamente peligrosos y desafiantes. Ahora, te pido que inclines tu rostro con humildad, donde quiera que estés en este momento. Vamos a sellar esto, vamos a orar con poder y autoridad celestial. Padre amado, inmensamente santo, soberano y Señor todopoderoso de los inagotables ejércitos celestiales, te presento hoy en el trono de tu gracia, cubierto con la sangre del Cordero, a este valiente y amado guerrero que ha soportado la prueba y ha llegado triunfante hasta el final de este crudo mensaje. Te ruego, clamo y exijo al mundo espiritual que arranques de raíz de su mente y de su corazón todo el paralizante terror psicológico impuesto por las diabólicas noticias y los amenazantes rumores de guerra de este mundo caído. Que él entienda con la claridad del mediodía que aunque los cielos sobre Irán, las fronteras de Israel y las grandes naciones de la tierra se estremezcan y colapsen, su valiosa vida y la vida de su familia están eterna y totalmente escondidas bajo la impenetrable sombra de tus majestuosas alas. Sana definitivamente sus desgarradoras y vergonzosas guerras internas, restaura milagrosamente la unión y el amor ágape en su matrimonio, y dale hoy, como un regalo inmerecido, la sublime paz que sobrepasa infinitamente todo débil entendimiento humano. Que tu Espíritu Santo sea coronado hoy como el único y legítimo comandante general de sus volátiles emociones, desde hoy y por toda la eternidad, rompiendo toda cadena de ansiedad económica. Lo sellamos y lo declaramos hecho en el poderoso, glorioso y temible nombre de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Amén y amén. Mi muy querido, respetado y valiente hermano de batallas, sinceramente me siento sumamente orgulloso, privilegiado y gozoso de haber cruzado este umbral y haber llegado hasta aquí, codo a codo contigo, en el final de otro profundo video más. Te confieso que me encantaría de todo corazón, y es mi deseo más genuino, poder conocerte en persona algún hermoso día, sentarnos a hablar de las bondades de Dios y darnos un fuerte y sincero abrazo fraternal de guerreros que han sobrevivido a lo peor. Te pido, con mucha humildad, que me perdones ampliamente si en algún momento de esta intensa transmisión
Hubo molestos problemas con la calidad del audio, si la incontrolable pasión ardiente de mis palabras hizo que me repitiera con alguna cosa técnica, o si mi nivel de confrontación te pareció en momentos demasiado severa y dura de asimilar. Por favor, comprende que todo nace absolutamente del amor inmenso, puro y protector que le tengo al destino eterno de tu preciosa alma. Mantente firme en la brecha, vigila celosamente las murallas de tu mente y nunca olvides que tu victoria total y absoluta, pase lo que pase en el mundo exterior, ya ha sido decretada y sellada con sangre en los tribunales de los cielos.